Vamos a continuar con un ejemplo. Acá tengo un circuito donde tengo 3 resistencias que están conectados en serie, que tienen sus valores que están escritos en el diagrama, y estos están conectados a una fuente, a una FEM. Entonces los datos que tengo son el valor de las resistencias y la diferencia de potencial sobre la resistencia de 6 ohmios, que es 7.2 voltios. Entonces me pide hallar la intensidad de corriente que va a ingresar a la resistencia de 15 ohmios y también el valor de la FEM, que no la tengo. Si yo trabajaría con resistencias equivalentes, puedo hallar la resistencia equivalente acá, pero no tengo el valor de la FEM ni la intensidad de corriente que sale de la fuente. Entonces no podría determinar estos valores. Entonces, por tanto, yo puedo decir la diferencia de potencial sobre esta resistencia sí la tengo. Entonces voy a utilizar la ley de Ohm para este elemento. Entonces la diferencia de potencial es igual a R por I, ¿no? La resistencia, que en este caso sería 6 ohmios, por la intensidad de corriente que va a ingresar. Entonces de acá yo tengo este valor y tengo este valor, despejo la intensidad de corriente, la diferencia de potencial era 7.2 voltios, 7.2 dividido entre 6 es 1.2 amperios. Y ya tengo la intensidad de corriente sobre la resistencia 6. Ahora, para la resistencia 4, igual aplico la ley de Ohm y digo R por I. R es 4 y la intensidad de corriente que no la sé, ¿no? Pero cuando yo he trabajado con las resistencias en serie, hemos visto que cuando están conectados en serie la intensidad de corriente es la misma, ¿no? Entonces yo ya he hallado esa intensidad de corriente, que es 1.2, y entonces ya tengo este valor. 4 por 1.2 es 4.8. Bien, ya tengo entonces acá el valor de la diferencia de potencial sobre esta resistencia y sobre esta otra. Me están pidiendo hallar la diferencia de potencial de la fuente, pero me fijo esto entre estos dos puntos. La diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial sobre esta resistencia y es igual a la diferencia de potencial sobre la FEM, ¿no? Entonces digo, la FEM es igual a la diferencia de potencial sobre estos dos puntos, que ya los tengo, y cuando están conectados en serie yo sé que se suman las diferencias de potencial. Entonces digo la diferencia de potencial sobre de la resistencia 6 más la diferencia de potencial de la resistencia 4. Tengo este valor sobre la... sobre la resistencia de 6 ohmios es 7.2, que lo tengo acá, más sobre esta resistencia, utilizando la ley de Ohm, era 4.8, sumando tengo 12 voltios. Entonces ya tengo el valor de la FEM, 12 voltios. Entonces ahora me pide hallar la intensidad de corriente sobre esta resistencia. Yo digo, bueno, utilizo la ley de Ohm. La diferencia de potencial es igual a R por I, 15 por I. Y de acá yo voy a despejar la intensidad de corriente sobre la resistencia de 15 ohmios y digo, es el delta V sobre 15, pero el delta V es 12 voltios, ¿sí? Porque es el mismo punto que de la FEM y dividido entre 15 y va a ser 0.8 amperios. Entonces, ustedes van a hacer el siguiente ejemplo. Aquí les explico un poquito. Aquí tenemos el diagrama de circuito. Tenemos una resistencia, una fuente, tiene su polaridad. Acá tenemos otra fuente, otra resistencia de 10 ohmios. Acá otra resistencia de 5 ohmios. Acá tenemos conectada una resistencia de 10 ohmios y otra de 20 ohmios. Esta es la dirección de la intensidad de corriente. Y me pide hallar la intensidad de corriente sobre la resistencia de 20 ohmios y la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Bueno, por favor esto resuélvamelo y me lo envían hasta el día miércoles su resolución, y la próxima clase yo les muestro la resolución correcta.